Buenos días y bienvenidos al canal de Bau Sistemas. Soy Tania y en este vídeo vamos a hablaros de unas impresoras de HP que no tienen competencia. Son pioneros en este tipo de formato y son las HP LaserJet Tank. Si quieres saberlo todo sobre ellas, quédate y te lo cuento. ¡Empezamos! Y comenzamos con el contenido de la caja. Dentro tenemos la impresora, en este caso he traído el modelo LaserJet Tank 2504DW de la serie 2500, que ahora hablaremos un poquito de ella. También tenemos el cable de alimentación, tenemos el papeleo, tenemos un cubre papel para ponerlo en la bandeja. ¿Y qué no tenemos? Pues no tenemos el tóner de cortesía para ponerle porque ya viene instalado en la impresora y lleno con capacidad para 5000 copias. Tenemos una impresora en color crema grisáceo con algunas partes en gris más oscuro. Como veis, son impresoras compactas y muy cuadradas. En la parte de arriba, por este lado, es donde encontramos los controladores. Aquí hay una pequeña pantallita y esta es la bandeja por donde va a salir el papel. Si levantamos esta bandeja es donde tenemos el orificio por donde vamos a recargar el tóner. Luego vamos a ver cómo se hace, pero solamente vamos a tardar 15 segundos en recargarlo. En el frontal, por este lado, vemos la cantidad de tóner que nos queda. En este caso está cargada a tope. Si bajamos esta tapita, aparece la bandeja para alimentar el papel. Podemos poner distintas medidas hasta en A4. Le cargamos el papel, puede tener hasta 250 hojas. Y si lo vamos a dejar puesto, le ponemos esta tapita para que el papel no coja polvo. Si la miramos por detrás, tenemos el puerto USB, el puerto Ethernet, tenemos la conexión al cable de alimentación, una conexión Kensington y debajo de esta tapa es donde encontramos el acceso por si se nos atranca el papel. Esta impresora va a imprimir a una velocidad de hasta 22 páginas por minuto a una sola cara y hasta 14 impresiones por minuto a doble cara, ya que esta impresora imprime dúplex de manera automática. La pueden utilizar hasta 5 usuarios a la vez, por lo que es ideal para oficinas o pequeñas empresas que impriman alrededor de unas 300 o 500 copias mensuales. El tóner viene precargado con 5000 copias y cuando se gaste lo vamos a recargar de una manera muy sencilla. Solamente tenemos que coger el consumible, lo ponemos en el orificio, giramos y ella sola coge el polvo de tóner mediante el vacío. No tenemos que hacer nada más. En solo 15 segundos tendremos la impresora cargada otra vez de una manera limpia y ecológica, ya que gasta un 75% menos de plástico. Además tenemos dos medidas, 2500 copias o 5000 copias. Ya eres tú el que decide cuál comprar. Con las LaserJet Tank desaparece el tambor de imagen como consumible. Ahora es una pieza más que va a durar alrededor de unas 50.000 copias, que es lo que se estima que será la vida útil de estas impresoras. Son alrededor de unos 10 años que no vas a tener que sufrir ese gasto. En conexiones tenemos Wi-Fi Direct, tenemos también Wi-Fi, Bluetooth, aunque esta conexión solamente es para la configuración, también la podemos conectar por cable a través de USB y algunos modelos cuentan con puerto Ethernet. También cuentan con HP Wolf Essential Security, que es una seguridad adicional que incluyen estas impresoras. Las LaserJet Tank se caracterizan porque solo existen en monocromo y, como su propio nombre indica, son impresoras láser, es decir, no imprimen con tinta, sino con polvo de tóner, lo que hace que la impresión sea muy económica. Además no tienen competencia, son las únicas en el mercado, pues no hay ninguna otra marca que fabrique este producto. Es una impresora mejorada, porque anteriormente eran la gama Never Stop y en esta tabla podemos ver las mejoras que han incluido en estas LaserJet Tank. En esta otra tabla podemos ver las diferencias de las distintas series. Por ejemplo, se puede ver que las 2500 junto con las 1500 son solamente impresoras y las gamas 1600, 2600 y 2600S son multifunción, es decir, llevan escáner, siendo esta última el escáner con bandeja de documentos. Uno de los puntos más importantes para todos los usuarios es el tema económico. Y es que no solamente tenemos que mirar el precio de la impresora, hay que analizar el TCO, el coste total de la propiedad, lo que nos va a costar la impresora en toda su vida útil. Y aquí la cosa cambia.
Como todas las impresoras, dependerá de las copias mensuales que vamos a tener. Las LaserJet Tank son impresoras para oficinas domésticas y pequeñas empresas que van a tener un volumen de impresión de entre 300 y 500 copias al mes. El precio inicial de las LaserJet Tank es más elevado que una láser de similares características, pero la vamos a amortizar rápidamente. Tened en cuenta que lleva ya un tóner precargado con hasta 5000 páginas. En el momento que tengamos que recargar ese tóner, el precio por copia es bastante más económico, y luego tampoco tenemos el tambor de imagen, no tenemos que cambiar el tambor de imagen, así que ahí también nos ahorramos un dinero. En total, el TCO de esta impresora es un 40% más económico para un usuario que imprime entre 300 y 500 copias al mes. Las impresoras HP llevan el añadido de contar con HP Smart, una app gratuita que te va a informar de cualquier contratiempo antes de que la necesites para que puedas solucionarlo sin que te afecte al trabajo. Con HP Smart también puedes configurar la impresora e imprimir desde cualquier sitio, entre otras muchas cosas. Bueno, pues esto ha sido todo de las impresoras de HP, las LaserJet Tank. Esperamos haberte resuelto todas las dudas, pero si todavía te queda alguna, pues ya sabes, nos la dejas en los comentarios. Danos un super like para saber que te ha gustado y suscríbete al canal para enterarte de todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Si el indicador del nivel de tóner indica que este es bajo o que está vacío, siga estos pasos para rellenarlo sin ensuciar nada. Asegúrese de que la impresora esté conectada y encendida. Después, abra la puerta de acceso al tóner. El puerto de rellenado de tóner se encuentra a la izquierda, y el indicador del puerto mostrará el icono de desbloqueado. Si el indicador del puerto muestra el icono de bloqueado, en este momento no es posible rellenar el tóner. Puede emplear bien 2 cartuchos de tóner tamaño A, estándar, o bien un cartucho de tóner tamaño X de alta capacidad. Agite ligeramente el cartucho de tóner durante unos segundos y retire el tapón. Inserte el cartucho de tóner en el puerto hasta que escuche que encaja en su sitio. Gire en sentido antihorario la palanca del anillo de bloqueo de rellenado, de modo que apunte hacia el símbolo de rellenado. El tóner del cartucho entonces se transferirá a la impresora. Apriete ligeramente el cartucho de tóner para vaciarlo por completo en el depósito. Gire en sentido horario la palanca del anillo de bloqueo para colocarla en su posición original, cerrado. Retire el cartucho de tóner del puerto y cierre de inmediato la puerta de acceso al tóner. El proceso de rellenado de la impresora puede tardar en terminar unos 2 minutos. Consulte www.